Te invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a retomar el estudio donde lo dejamos el domingo pasado. Versículos 10 al 17. 1 Corintios 1, 10 al 17. Y cuando uno lee este texto, este párrafo se da cuenta que habla de la unidad de la iglesia, ¿no? Por eso un título como este sería adecuado: los hermanos sean unidos, ¿sí? La unidad de la iglesia local, hermanos, es el plan de Dios para su pueblo y es una fuente de bendiciones tremenda para cada una de sus ovejas. En Hechos capítulo 4, por ejemplo, verso 32, vemos que la multitud de los que habían creído en él, dice el texto, eran de un corazón y un alma. Y en Hechos 2:46 vemos que los primeros cristianos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que vemos en el Nuevo Testamento y que a veces nos confunde es que por un lado parece que los cristianos ya estamos unidos y por el otro lado se nos manda todo el tiempo a mantenernos unidos. Bueno, eso tiene que ver con que hay dos clases de unidad. La primera es la unidad posicional. Todos los cristianos, salvados por Jesús, estamos unidos en el cuerpo de Cristo o su iglesia. Y eso sucede a través del bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona cree en el Señor, el Espíritu Santo la introduce dentro del cuerpo de Cristo. Es parte de la iglesia. ¿Bien? Por el otro lado, tenemos la unidad en la práctica. Es decir, esa unidad que ya tenemos los creyentes unos con otros, tiene que protegerse, tiene que guardarse todos los días en nuestra congregación local. ¿Sí? Por ejemplo, pensando en la unidad posicional, la que ya tenemos en Cristo, en realidad eso es una respuesta de oración del Padre al Hijo. Hoy Víctor leyó este texto, lo voy a repasar. Juan 17:21 dice: Él oraba al Padre para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es una oración ya respondida, porque cada persona que cree en Cristo, insisto, es uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso ya está sellado, tiene que ver con una obra de Dios. Pero, como les decía, la Biblia una y otra vez nos exhorta a guardar la unidad que ya tenemos, no a gestarla, porque eso es una obra de Dios, pero sí a guardarla, a protegerla, a cuidarla. Por ejemplo, en Efesios 4:3 se nos manda: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que podríamos decir que por un lado, todo creyente está unido en Cristo, a Cristo y entre cristianos, digamos, y por el otro lado, todos los días, todos los cristianos debemos trabajar para la unidad de la iglesia local en la cual nos congregamos. Es una prioridad en el Nuevo Testamento, es una prioridad en el Antiguo Testamento, es una prioridad en el corazón de Dios y debe ser tu prioridad y la mía también. Las divisiones, hermanos, desmoralizan la iglesia de una manera impresionante, desacreditan su testimonio al mundo y sobre todas las cosas deshonran el nombre de Cristo. Entonces, si es una prioridad para Dios, lo tiene que ser para nosotros. Y en este párrafo, Pablo es como que da un manual de instrucciones conciso, cortito, y nos muestra cómo por un lado podemos construir nuestra unidad y por el otro destruirla. ¿Sí? En este párrafo especial vemos que la unidad de la iglesia local se destruye con el partidismo. Ahora vamos a leer todo esto. Pero se construye sobre la palabra de Dios, la persona de Cristo y la predicación del Evangelio. La unidad de la iglesia se destruye cuando nosotros nos enfocamos más en personalidades, en hombres,
que en la palabra, la persona y la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Entienden? Así que bueno, planteado el tema, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que trate con nosotros, con su palabra, en cada corazón. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque tu Hijo, para nuestra sorpresa, oraba para que todos los que íbamos a creer en Él pudiésemos ser uno. Porque eso impactaría al mundo. Ver que personas tan diferentes como somos tus hijos, podemos amarnos, podemos estar unidos, podemos predicar el mismo mensaje del Evangelio, iba a impactar a este mundo. Pero tú sabes, Señor, que somos pecadores y todos tenemos dosis suficiente de pecado en nuestro corazón como para destruir la unidad. Por eso te rogamos que hables a nuestro corazón con tu palabra, Señor, que la use tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a desglosar esa frase entonces. En primer lugar, vamos a ver que la unidad se edifica sobre la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 10. Leemos la palabra de el Todopoderoso. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando uno lee esto se pregunta, ¿es posible? ¿Es posible esto? Claro, para nuestra naturaleza pecaminosa no es posible. Pero recuerden que 1 Pedro capítulo 1, verso 2 dice que fuimos salvados para obediencia. No para obedecer, realmente dice para obediencia. Lo que está diciendo es que el creyente obedece la palabra de Dios, ¿sí? Su meta en la vida número 1 es aprender a obedecer a Dios. Todos los días. Antes era un hijo de desobediencia, ahora es un hijo de obediencia, ¿sí? Cuando los creyentes nos disponemos a obedecer a Dios, su poder nos capacita para hacerlo. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Totalmente. Por eso Pablo ruega, noten, versículo 10. Os ruego, hermanos, os ruego. La palabra que se traduce ruego describía un llamado a alguien para que se acerque a una persona a asistirla, a aconsejarla, a ayudarla, a alentarla o a amonestarla, según el contexto. Pero la idea es acercarse para ayudar. Pablo lo que hace a través de esta carta es acercarse a la iglesia, aunque estaba físicamente lejos de ellos, para ayudarlos a resolver este tema de las divisiones que había en su seno. Porque esas divisiones, recuerden, desaniman a la iglesia, desacreditan su testimonio al mundo y deshonran a Cristo. Entonces Pablo toma cartas en el asunto, se hace cargo, no mira para otro lado, dice voy a hacer algo por mis amados hermanos divididos en Corinto y les voy a escribir esto. Noten que el ruego se basa sobre el nombre, dice allí, de nuestro Señor Jesucristo. Y algo interesante es que si ustedes levantan un poquito la mirada, del verso 10 vamos al 9, vamos a recordar que Pablo claramente dijo que los creyentes somos llamados a vivir en comunión con Jesucristo, ¿se acuerdan? Llamados a compartir la vida con Cristo. Fiel es Dios, dice el texto, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahora, sobre la base de ese llamado a la comunión con Cristo, que se nos llama también a tener comunión unos con otros. Unos con otros. El llamado a compartir la vida eterna con Cristo incluye la exhortación a mantenernos unidos unos con otros. Unos con otros. La comunión, hermanos, en la Biblia tiene forma de cruz. La comunión con Jesucristo nos impulsa a estar en comunión unos con otros. Es así.
Por eso el ruego es el nombre del Señor Jesucristo, porque es el Señor quien nos ha unido y quien a través de su Espíritu cada día nos motiva a vivir en la práctica esa unidad. Por eso, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, tratando un tema que había allí pendiente entre dos hermanas, líderes quizá de la congregación, que no se ponían de acuerdo y que, digamos, al ver que el tiempo pasaba y no se resolvía esta situación, Pablo también se acerca para ayudar con otra carta. Y les dice en el capítulo 4, verso 2, ruego a Evodia y a Síntique, el nombre de estas dos hermanas, que sean de un mismo sentir en el Señor. La clave de la exhortación es la misma que aquí en 1 Corintios, en el Señor, en el Señor. Sino que otra razón tendríamos para estar unidos entre nosotros. Es en el Señor que estamos unidos y que debemos mantener esa unidad. La frase en el Señor es la clave para lograr esta meta. Evodia y Síntique debían buscar juntas al Señor. Evodia y Síntique debían sujetarse ambas a la palabra del Señor. Evodia y Síntique debían perdonarse mutuamente como el Señor lo había hecho con ellas. Evodia y Síntique debían tratarse con gracia, aunque eran evidentemente muy diferentes, porque habían sido tratadas con gracia antes, en el Señor. Es en el Señor, hermanos, que uno es exhortado a guardar la unidad de la iglesia. Noten el ruego que hace, puntual, que habléis todos una misma cosa. Es tremendo esto. ¿Cómo hacemos eso? Que habléis todos una misma cosa. Dios desea que en su iglesia, digamos, los creyentes hablemos de las mismas cosas. Bueno, noten el versículo 12. Se nota que en Corinto esto no pasaba. Fíjense, dice allí la palabra de Dios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, ellos no estaban hablando las mismas cosas. Ellos se habían fraccionado en grupos y cada uno, digamos, ponía el énfasis que su siervo favorito ponía también. No estaban diciendo las mismas cosas, no estaban hablando una misma cosa, como dice el texto. Ahora uno se pregunta, ¿qué cosa entonces nos puede unir en el plano de las creencias, en el plano de las conversaciones, como para que podamos en las cosas esenciales tener un mismo discurso, hablar lo mismo? ¿Y cuál es la respuesta? La palabra de Dios. La iglesia no solo tiene la ventaja de estar unida en Cristo, ya. No solo tiene la ventaja que el Espíritu Santo nos auxilia cuando nos disponemos a obedecer mandamientos como este de mantenernos unidos, sino que también tiene la palabra de Dios como ente unificante de criterios, de convicciones y de creencias. En resumen, no tenemos excusas para dividirnos, ese es el punto. El principio acá subyacente es que la unidad de la iglesia no se edifica siguiendo a predicadores favoritos, ni cantantes favoritos, cristianos, por buenos que sean y humildes que sean. No, la verdadera unidad no se edifica sobre los evangelistas, sino sobre el evangelio. No sobre los predicadores, sino sobre la predicación. ¿Sí? No sobre los pastores, sino sobre la palabra de Dios que deben predicar los pastores. Ellos no estaban hablando las mismas cosas. Y eso se nota en la congregación, eso afecta a la congregación, eso desanima a la congregación.
Ese es el ruego en el aspecto positivo. Pablo dice, quiero que hagan esto. Ahora viene el ruego expresado en forma negativa. Quiero que dejen de hacer esto. Noten. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La expresión allí, en su modo verbal y voz, etcétera, indica que sí había divisiones en el seno de la iglesia. Capaz podríamos leerlo mejor de esta forma. Que dejen de existir entre vosotros divisiones. ¿Se entiende? Porque ya estaban. Ya estaban. La palabra que se traduce divisiones es muy interesante porque da origen al término cisma castellano, ¿no?, que conocemos. El sentido es el de romper o separar algo. Romper o separar algo. Por ejemplo, se usa en Mateo 9:16 para describir la rotura de un vestido. Se usa también en Marcos 15:38 para describir al velo del templo, ¿se acuerdan? Rasgado después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pensar en un velo rasgado, pensar en un vestido agrietado y pensar en una iglesia dividida. Es lo más triste que hay. Lo más triste que hay. Ver un grupo de personas que están unidas en Cristo, que tienen al Espíritu Santo impulsándolos a unirse todo el tiempo, que tienen la palabra de Dios como ente unificador, dividirse. ¡Pum! Cortando relaciones en su seno. La división, hermanos, es súper destructiva. Destruye, claro, la hermandad. Destruye la confianza. Destruye el corazón de los hermanos y de las hermanas. Destruye la relación que debe haber de amor, de gracia, de misericordia entre cristianos. Destruye amistades. Destruye matrimonios a veces. Destruye equipos de servicio para el Señor. Es impresionante. Roba la alegría de la iglesia. Roba la paz. Pone una brecha entre el gozo de Cristo y el gozo que viven los cristianos cuando se reúnen. La división siembra sospechas unos con otros. Es impresionante. Es la obra del diablo. ¿Saben qué diablo significa calumniador? Es la obra del diablo. Llevarnos a desconfiar unos de otros aquí dentro. Cuando debemos amarnos unos a otros. Porque estamos unidos en Cristo. Es más, Pablo dice que no haya entre vosotros divisiones. Todavía quiere ser más claro, ¿no? Y agrega, sino que estén perfectamente unidos. La expresión esa, perfectamente unidos, es una sola palabra en el original, que significa remendar o reparar, volver a juntar algo o unir algo que estaba separado, ¿entienden? Y en el contexto de la división es muy expresiva. Lo que quiere decir es que si algo está roto en la iglesia de Cristo, hay que trabajar para volver a unirlo. Es muy interesante esa palabra porque se usa, por ejemplo, para describir a un pescador remendando su red rota. Una red rota no sirve para el propósito por el cual fue creada. Es decir, contener los peces. Si está rota, se escaparían. Una iglesia rota, quebrada, partida al medio por la división, tampoco puede glorificar a Dios, que es el fin por el cual ha sido formada. Este es un tema tremendo, tremendo. Saben, los cristianos somos llamados a estar unidos, sin importar cuánto cueste el proceso. Perdonar, ¿no? Pedir perdón, soportar las negligencias o las ofensas del otro, o las diferencias del otro. No es una tarea simple, es una tarea antinatural, es una tarea espiritual.
la que nos ha sido delegada, ¿no? Reconciliar relaciones que están rotas, hablar con la persona sobre la cual tenés alguna sospecha, porque escuchaste algo acerca de él, restaurar las amistades rotas, la confianza quebrada, todo eso no es fácil, no es fácil, pero glorifica a Dios, glorifica a Dios. Lo más fácil es pegar un portazo y irse a otra iglesia y decir, bueno, que se maten acá adentro, todos los creyentes son iguales, ¿no? Pero eso no glorifica a Dios, porque la persona se va enojada a otra iglesia. Lo que glorifica a Dios es que nos sentemos a hablar y busquemos juntos al Señor. Perdonemos, pidamos perdón. ¿Cuál es el problema? Si hemos sido lavados en la sangre de Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Tremendo. Es más, Pablo todavía va más adentro. Noten, dice el versículo 10, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, por un lado, y en un mismo parecer, por el otro. Debemos tener una unidad interna, individual, cada uno en su mente, es la idea, como externa también. Un mismo parecer congregacional. Wow, esto es re profundo, ¿no? Solo puedes fabricar el Señor estas cosas en nosotros. Debemos tener unidad interna en las mentes y externa en las decisiones que después tomamos como grupo. Tenemos que estar unidos en la creencia individual y después con las decisiones que surgen de esas creencias en nuestra iglesia. Debemos tener convicciones iguales en las cosas que son fundamentales en la Biblia, obviamente. Dar lugar al amor en las cosas en que pensamos distinto, pero ir todo para el mismo lado, es la idea. Esto es muy profundo. No es fácil. No es fácil. Todos saben que tenemos que hacer misiones, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Alguien piensa que no es la voluntad de Dios predicar el Evangelio? No, ahí estamos unidos, ¿verdad? Ahora, si yo te digo, bueno, tráeme la forma en que vos lo harías. Ahí no estamos tan unidos. Quizás uno pensaría que hay que hacerlo de esta manera, el otro de la otra y el otro. Pero cuando en una iglesia que busca al Señor, cuyos líderes temen a Dios, cuyo parámetro siempre y autoridad final es la palabra de Dios, suceden estas cosas. Nosotros tenemos que seguir la dirección de los que nos presiden. Es muy sencillo eso. En una iglesia saludable, hermanos, donde el cáncer de la división ha sido extirpado, está siendo extirpado, confiamos unos con otros, en otros, porque confiamos en que Dios nos está guiando, ¿sí? Porque si a nosotros no nos guiara el Señor, hermano, ¿qué hacemos acá adentro? Estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Si su palabra no fuera la autoridad final, ¿qué hacemos acá? Es muy simple, la Biblia presenta una unidad escritural, no emocional ni experimental, escritural, tanto en las cosas claras, concisas y fundamentales de la Escritura, como en las formas, métodos, estilos que adopte la Iglesia para glorificar a Jesucristo. Tenemos que ser humildes y apoyar las cosas que se deciden en la congregación, aunque no estén de acuerdo a nuestros propios parámetros, pero a la vez con la certeza que no contradicen los principios bíblicos. ¿Se entiende? Bueno, hermanos, confíen en sus líderes, conduzcan a la iglesia de rodillas, con la palabra de Dios en la mano y el amor de Cristo siempre preparado para mostrar. Iglesia, reconozcan a sus líderes, sujétense a ellos, es lo que nos manda hacer la Biblia, obedecerles. Líderes, velen por las almas que el Señor les ha dado a su cargo, amen a las ovejas, sírvanles de todo corazón.
Esa es una iglesia que glorifica a Jesucristo. Pero, a manera de súper contraste, noten lo que Pablo escribe en versículos 11 y 12. Vimos que la unidad se gesta en la palabra de Dios, perfecto. Pero se destruye por el partidismo. Tremendo. Se viene abajo, es verdad. Noten, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, aparentemente una familia que se congregaba en la iglesia en Corinto y que estaba preocupada al ver cómo las divisiones no solo que no se erradicaban, sino que crecían en la congregación. Entonces, ellos toman la decisión de viajar a Éfeso quizás, encontrarse con Pablo y comentarle esta situación, porque ellos sabían que Pablo era el único que podía hacer algo al respecto. Bueno, entonces Pablo reconoce eso y lo manda al frente, diríamos nosotros. Dice, he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bueno, como suele pasar, ¿no? En la iglesia de Corinto los hermanos hicieron grupos, pequeños grupos, partidos, alrededor de los siervos favoritos o representativos de cada uno de esos grupos. Los dos primeros grupos que menciona Pablo tenían el nombre de su pastor favorito. Algunos decían yo soy de Pablo, la idea yo sigo a Pablo, como traduce la NBI, el misionero fundador de la iglesia, algunos se enamoraron de él y su ministerio. Pero él se tuvo que ir después de 1 año y medio de la ciudad y deja allí en esa iglesia a Apolos como pastor. Pablo regó, ¿se acuerdan? Y Apolos, Pablo plantó y Apolos regó. Bueno, algunos dijeron, wow, este pastor es un capo, mirá cómo habla, es poderoso en las escrituras. Yo soy de Apolos, dijeron. Otros que representan quizás al tercer grupo mencionado ahí, venían del judaísmo. Entonces se identificaron con Pedro, que era el apóstol, ¿se acuerdan? Enviado prioritariamente a los judíos. Él no se entiende, diría este grupo. Y el cuarto grupo parecía creer que quizás no, que estaba en un nivel espiritual superior al resto de los mortales. Se jactaban quizás de no necesitar ni de seguir ningún líder humano, a pesar de que la Biblia todo el tiempo nos está diciendo lo contrario. Solo Cristo en el mal sentido, decían ellos, ¿no? Con Cristo me alcanza, las iglesias son todas iguales, amo a Cristo pero no puedo soportar a los cristianos, algo así, ¿no? Lo cierto es que cada grupo, hermano, creía ser el mejor. Cada grupo creía ser el más espiritual y estoy seguro, el más intelectual también, el más profundo, el más capo, diríamos nosotros. Ayer la gente decía, en ese tiempo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, es el nombre arameo de Pedro, yo soy de Cristo. Hoy la gente dice lo mismo, pero cambió los nombres. Hoy la gente dice, yo soy de Ryrie, yo soy de MacArthur, yo soy de Peremillo, yo soy de Paul Washer, yo soy de Gruden, yo soy de Jonathan Edwards, yo soy de David Brainerd, yo soy de este, yo soy del otro. Es así. La misma actitud de los corintios. Lo que a veces no nos damos cuenta, igual que los que formaban estos grupos, es que procediendo así, no edificamos la unidad de la iglesia, la destruimos. Por la duda quiero poner todo en perspectiva, ¿no? Correcta. Es bueno tener un afecto especial, sin duda, por aquellos hermanos que nos guiaron a Cristo, que nos enseñan la palabra, o que a través de sus escritos también, ¿no? Nos enseñan la escritura, o que estuvieron con nosotros en momentos difíciles de nuestra vida. Eso es bueno, es un principio de honra, está buenísimo. Y gracias a Dios porque hay gente así, ¿no? Que nos ministra y nosotros las consideramos un modelo a seguir. Eso está buenísimo. El problema, hermanos, es cuando permitimos que el aprecio desmedido nos lleve a menospreciar el ministerio de otros siervos o a enfrentarnos con los que aman a esos siervos. ¿Se entiende?
Eso es un problema. Eso ya es carne, eso no viene del Señor. ¿Sí? La palabra, de hecho, que se traduce contiendas allí, significa eso, pleito, rivalidad, pelea. El partidismo, hermanos, siempre genera peleas. Siempre lo hizo en la historia de la iglesia y siempre lo va a seguir haciendo. Aún así nos encanta formar partidos, pero siempre ha engendrado contienda. Cuando nos ponemos la camiseta de un partido, nos enfrentamos con el que tiene otra camiseta. ¿Entienden? Pero si nos pusiéramos todos la camiseta de Cristo, estaríamos jugando en el mismo equipo. Y ese es el argumento de Pablo en el versículo siguiente. Cuando dice, ¿acaso está dividido Cristo? No. ¿Cada uno de ustedes, grupitos, tiene un Salvador distinto? No. ¿Cómo no? Estamos unidos en Cristo y a veces, el celo por estos hombres que nos bendicen quizás, destruye la iglesia. Destruye la iglesia. ¿Cuánto cuidado hay que tener? Ellos dirían, no, ¿cómo me vas a decir eso, Pablo? Yo soy de Pablo porque es un hombre muy profundo en las Escrituras, un gran misionero también. Y el otro diría, no, yo soy de Apolo porque me encanta su forma de predicar. Y otros dirían, yo soy de Pedro porque ha hecho un ministerio tremendo entre los judíos. Y yo soy de Cristo porque Él nunca me falla, así que me quedo con Él y nada más. Ellos jamás dirían, no, estamos haciendo esto para destruir la iglesia. Lo que tenemos es celo doctrinal, celo por la palabra. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 3 ahora, versículo 3, tratando el mismo problema, el mismo. 1 Corintios 3, 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? No, dirían ellos, somos espirituales, estamos defendiendo la fe. No. Pablo dice, eso viene del orgullo, no viene del Espíritu Santo. Se están comportando como si la única naturaleza que hubiese en su corazón fuese la vieja, dice Pablo. ¡Wow! Qué golpe, ¿no? Porque uno a veces coloca su celo en cosas como estas y lo único que termina haciendo es dividiendo la iglesia. Es sorprendente. Y nuestro corazón es tan fácil de autoengañarse que quizás pensamos que de esa forma estamos peleando la batalla y defendiendo la fe, cuando en realidad estamos defendiendo los pensamientos, los argumentos, los énfasis, los estilos de alguien en particular. Qué peligro, ¿no? Por eso siempre les digo, hermanos del alma, familia en Cristo, escuchen esto. Trata de que tu conocimiento de Dios venga de la Escritura. Empezá por ahí. Allí se nos ha revelado Dios, de Génesis a Apocalipsis. Allí hay deleite, allí hay paz, allí hay asombro. Uno cierra ese libro y adora, agradece, alaba, confiesa su pecado. Pero en otros tipos de libros, por buenos que sean, guarda, porque los hay. Siempre hay una nota humana detrás. Siempre hay un énfasis personal, particular. Siempre hay un contexto particular también que ha generado ese énfasis. Cuidado. Tengamos mucho cuidado. Carapachenses, amados, no vayan por allí diciendo o escribiendo en las redes sociales que ustedes pertenecen a este o al otro. No lo hagan eso. Ya todo el mundo está haciendo eso, pero no lo hagas. Porque eso no viene del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pablo dijo, eso es carne. Es tremendo. Eso pertenece a la vieja naturaleza, no a la nueva.
no a la nueva. No lo hagamos, en serio, de todo corazón. Te lo ruego también delante del Señor, no lo hagas. No lo hagas. Mejor llamar a la gente a volver a la Escritura, eso sí, hacelo siempre. Y a volver a creer en la suficiencia de las Escrituras. Y animarlos a conocer a Dios a través de las Escrituras. Y cuando tenés que recomendar un libro, porque alguien te pregunta, che, ¿qué tal este libro y este autor? Vos con toda la paz del mundo podés decir, es un buen autor, es un buen libro, nos enseña a conocer la palabra. Buenísimo. Pero es un libro escrito por hombre, ¿no? Nunca te olvides de eso. ¿Sí? Nunca un libro escrito por hombres fue la base, el fundamento de la iglesia. Y nunca lo tiene que ser. ¿Sí? Nunca lo tiene que ser. Bueno. Verso 13. La unidad se edifica sobre la persona de Cristo. Ah, qué lindo esto. Esto sí está bueno. ¿Acaso, pregunta Pablo, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta? No. Segunda pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta? Tercera pregunta. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Alguien cuando se bautizó acá, el pastor le dijo, bueno, ahora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y de Pablo. No, jamás. 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 Con estas tres preguntas retóricas, lo que quiere hacer Pablo es razonar a la iglesia. Si ellos se animaban a responderlas, se iban a dar cuenta de su necedad. Ellos iban a decir, no, claro, perdón, no está dividido Cristo. Obvio que no. No está dividido Cristo. La iglesia tiene un solo Salvador, un solo Señor, una sola autoridad final a quien seguir y a quien dar cuentas, ¿no? Después de esta vida. No está dividido Cristo. ¿Saben qué me llama la atención también? Que tanto Pablo como Apolos, como Pedro, predicaban el mismo evangelio y predicaban al mismo Cristo. Ellos no estaban divididos entre sí. Era la gente que usaba sus nombres para formar grupos y enfrentarse con otros. Pero ellos no estaban peleados entre sí. Tremendo eso. De hecho, Pedro en su segunda carta, al final ya, casi las últimas palabras que escribió, reconoce que las cartas de Pablo son maravillosas, son inspiradas por Dios y son preciosas. Ellos no estaban peleados entre sí. Pero sus discípulos y seguidores, sí, sin su consentimiento y sin su conocimiento usaban, insisto, sus nombres para enfrentarse con otros hermanos en la iglesia. Hay que tener en cuenta eso también. Segunda pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y no, dirían los corintios, claro que no. Pablo comenzó la carta en versículo 1, capítulo 1, afirmando su autoridad, pero lo hizo para no dejar en manos de lobos a la iglesia. Lobos que lo cuestionaban a él, ¿se acuerdan? Pero nunca hizo eso para justificar que la gente se tenía que agrupar alrededor de su nombre y levantar al apóstol Pablo como una bandera representativa. No es así, su autoridad era delegada y tenía la única función de llevar a la gente a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Ningún líder humano jamás, no vamos locos, ¿no? Ningún líder humano jamás, por bueno y humilde que sea, merece la lealtad, la adoración, la alabanza, la gloria que solo le corresponde a Jesucristo. Tercera pregunta, ¿fuiste bautizado en nombre de Pablo? Y no, obvio que no, obvio que no. Esta pregunta también va directo al corazón, porque cuando uno se bautiza, bíblicamente hablando, está diciendo, yo soy de Cristo ahora. Yo soy salvo por Cristo y yo voy a vivir y morir por Cristo si es necesario. Ese era el bautismo en la iglesia primitiva. Si lo tomaban en serio ellos. Se identificaban a full con Cristo en medio de una sociedad que muchas veces persiguió ese nombre. Si se hubieran bautizado en el nombre del Pablo, entonces está bueno, entonces está bien.
le hubiesen dado toda su lealtad a Pablo, ¿entienden? Pero no es así. ¿Saben cuál es el punto detrás de todo esto? Que cuando la iglesia se vuelve antropocéntrica, hace de los hombres el centro, se va a dividir. Se va a dividir. Pero cuando la iglesia es cristocéntrica, se va a unir. Ese es el punto de fondo acá. Cuando los miembros exaltamos a un predicador, pastor, cantante, no sé, etcétera, y lo elevamos a un lugar que no tiene que estar, nos enfrentamos y nos dividimos. Con otros hermanos que elevan a otro lugar que tampoco tiene que estar, y con el otro que eleva a otro predicador, en un lugar que no tiene que estar. Es inevitable. Pero cuando toda la iglesia se une para meditar en la palabra de Cristo, para alabar a la persona de Cristo, para amar a los demás en el nombre de Cristo, es un deleite. Es un deleite. Porque a Él debe ser dada la gloria en la iglesia, dice Efesios capítulo 3, verso 21. A mí me gusta hacer un ejercicio con esto. Un ejercicio. Que ya lo hemos hecho, creo. Pero voy a pedir su colaboración, ¿puede ser? ¿Está así con ganas de colaborar o no? ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿Tienen ganas de colaborar? ¿Sí? Bueno, es muy fácil, ¿eh? Yo voy a contar hasta 3 y usted tiene que decir en voz alta el nombre de su predicador, teólogo, escritor, cantante, no sé, cristiano favorito. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Me dijiste que ibas a colaborar, no sea pecador. Vamos. 1, 2, 3. Ahí hay un mentiroso. Vamos de nuevo, vámonos. 1, 2, 3. ¿Qué es? Habría que grabar esto, está muy bueno. ¿Podemos hacerlo de nuevo? Pero todos tienen que participar. La mayoría se quedó callado porque no se quiere identificar con alguien. Vamos. 1, 2, 3. Cuando la iglesia, hermano, se enfoca en repetir mensajes ajenos y en poner los énfasis ajenos y en exaltar nombres y cosas así de hombres, ¿saben lo que pasa? Esto pasa. No somos claros, no somos capaces de unirnos a la armonía que Dios quiere sembrar en su pueblo. No podemos, desafinamos, ¿viste? No hay caso, damos un mensaje al mundo peor, re confuso, el mundo va a decir, ¿de qué hablan esto? ¿Qué dicen? ¿A quién citan? No entiendo. ¿Qué? ¿Este punto? ¿Qué era esto? Con el otro punto, ¿qué hablan estos hermanos? ¿Sabes qué feo llegar a una iglesia por primera vez? Te sentás, es difícil, ¿no? Pero te sentás allí, estás en una reunión y toda la gente está discutiendo por su, no sé, su sistematización de la teología favorita. Y vos estás ahí escuchando. Oh, mira, ¿de qué estarán hablando estos muchachos? Así es la iglesia cuando se enfocan las personalidades. Pero si hacemos el mismo ejercicio, yo te digo, decí el nombre de tu Salvador. Vamos a ver cómo sale. ¿Se animan? Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Clarito. Más clarito imposible. Cristo. Cristo Jesús. La unidad se edifica en último lugar sobre la predicación del Evangelio. No sobre todos los detalles de la soteriología. Quiero ser claro con esto. Sobre la predicación del Evangelio. Mirá lo que dice Pablo, hermoso, en este contexto. Qué precioso. Verso 14. Dice, algo raro, es verdad, pero ahora lo vamos a explicar. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Eso sí que es raro, ¿o no? ¿Te imaginas, Jaime nos manda una carta ahora de Estados Unidos? Yo la leo y dice, bueno, doy gracias a Dios que no bauticé casi nadie ahí en Carapachay. Vos decís, ¿qué? Es raro, es raro. Bueno, en versículo 15 explica por qué dice eso. ¿O para qué? Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, ¿entienden? Ahí está el problema. También bauticé a la familia de Estefanas
Y de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Me alegro, no sé, el único que se olvida las cosas. Lo que llama la atención acá, hermano, primero, este texto no enseña, por favor, no enseña que las personas no deban ser bautizadas. Tampoco enseña que el bautismo es algo irrelevante, así, que no es importante. No está diciendo eso. La gran comisión implica, exige ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles la palabra. ¿No es así? Lo que sí está diciendo este texto es que los hermanos no deben idolatrar a aquel que los haya bautizado. Es eso. No tienen que hacer un partido, una secta alrededor del líder que los haya bautizado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Crispo era el dirigente de la sinagoga de Corinto, que después se convirtió al Señor por la predicación de Pablo. Gallo era el anfitrión en la ciudad para Pablo. La familia de Estéfanas parece que eran miembros fieles en la congregación allí en Corinto. Lo cierto es que él no quería que se formara la secta de los bautizados por Pablo. Voy a ser irónico, ¿no? No quería que se haga una iglesia paulista. Ni de 5 puntos, ni de 4, ni de 3, ni de 2, ni de 1. A mí me preguntan, pastor, ¿vos sos calvinista o arminiano? Todo el tiempo me preguntan, ¿hay una obsesión con eso? No sé cómo explicarte. Ya estoy saturado de eso. Y yo siempre respondo lo mismo. No soy ni calvinista ni arminiano. No quiero serlo. Es más, si yo entiendo bien la Escritura, no debo serlo. Lo que sí debo ser es un hombre de la palabra de Dios, que trata de entenderla y enseñarla expositivamente, como está escrita, en su contexto, tratando de decir lo que dice, y no ponerle yo las cosas que yo quiero que diga. Eso sí, eso sí. Pero si alguien viene a Carapachay pensando que esta es la iglesia, la capital del calvinismo, está equivocado. O si viene acá pensando que es la capital del arminianismo, está equivocado. Está equivocado, no es así. Sí queremos exaltar a Cristo, sí confiamos en la suficiencia total de las Escrituras, hermanos de Dios, para salvar al incrédulo, para santificar a su pueblo. Sí, eso a full. Sobre esa base está edificada la iglesia. Pero no vengamos buscando nombres y apellidos representativos. Miren lo que dijo Lutero. Muchos años atrás, dijo esto. Les ruego que dejen mi nombre en paz. Lutero dijo eso. Hay una denominación que se llama luterana hoy. Bueno, vuelvo. Dice, les ruego que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. Porque, ¿quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo pues me beneficia a mí, una bolsa miserable de polvo, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Cesen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones. Fuera con todos ellos. Y dejen que nos llamemos y nos llamen solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina y salvación proviene. ¡Wow! A mí me emociona leer esto. Tremendo. Viene de un hombre de Dios que se dio cuenta que se estaban armando grupos alrededor de él. Qué interesante. Qué precioso. No me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, versículo 17, sino a predicar el Evangelio. La última frase la dejamos para el domingo que viene, pero es importante notar esto. Pablo dice, yo tengo que predicar el Evangelio de Cristo y no bautizar gente que después me va a seguir a mí, eso es lo que quiere decir. Porque Cristo nos manda a todos a predicar y bautizar a los que creen. ¿Se entiende? Pero el texto lo que está diciendo es eso. Pablo está como indignado con esta situación y dice, basta de esto, por favor. Basta.
No soy enviado a formar una secta de seguidores, un grupo de admiradores personales. Yo fui llamado a predicar el evangelio de una persona, Cristo. La gente se convierte a una persona, no a un mensaje, a una persona, a Cristo. La gente tiene que seguir a Cristo, la gente tiene que amar a Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Y punto. Pero bueno, también está implicado acá de fondo que si hay algo que puede unir a los creyentes, es la predicación del Evangelio, ¿no? Es la predicación del Evangelio. Una vez tuve que hablar con personas que pensaban muy diferente respecto de algunos puntos de soteriología, ¿no? Y ahí estaba en el medio yo. Y cuando los escuchaba y pensé en este texto, dije, ellos son salvos los dos por los méritos de Cristo. Deberían estar predicando el Evangelio juntos. Entonces le pregunté a uno de ellos, si vos no crees que Dios es totalmente soberano en la salvación de las almas, ¿por qué orás entonces por los perdidos? Y le pregunté al otro, si vos crees que Dios es totalmente soberano en la salvación de las almas, ¿por qué evangelizás entonces? Y se miraron, y nos miramos los tres. ¿Y cuál fue la respuesta? Y porque los dos son mandatos bíblicos. Orar por los perdidos y predicarle a los perdidos. Más allá de que si vos, después de mucho estudio y oración y humildad, llegaste a la convicción de que Dios es totalmente soberano en la vida, en la salvación de los hombres, cosa que yo creo, o no, estás en proceso, o todavía no se puede digerir eso. Pero hay que orar por los perdidos y hay que predicarle el Evangelio a los perdidos. Y ahí la iglesia debería unirse, en vivo y en directo, en la práctica, atrás de Cristo. Y no de aquellos solamente que piensan una cosa o la otra. Yo sé que me metí en un terreno complicado, lo sé, pero espero que Dios use esa fue mi oración hoy. Use esta predicación para traer paz a la iglesia. No solo aquí, sino cualquiera que pueda escuchar esta predicación. Paz en Cristo, paz en la cruz, paz en el Evangelio. Paz, paz, paz. Como reflexión final podemos decir que tenemos que imitar a los de Cloé, mi hermano amado. Capítulo 1, verso 11, ¿no? Dice, he sido informado acerca de vosotros, por los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones. Saben, la familia Cloé estaba tan preocupada por la salud espiritual de su iglesia, que al ver las divisiones y al ver el dolor que esta genera y todas esas cosas feas, tomó la decisión de viajar hasta Éfeso, sentarse con Pablo y decirle, Pablo, estoy re preocupado por mi iglesia, amo tanto a la iglesia en Corinto, pero hay tanto lío y tanta división, ¿podés ayudarnos? Qué buen ejemplo para seguir, ¿no? Ellos no se callaron, ¿vieron? Ellos no fueron cómplices de nadie. Tampoco fueron cobardes y para no enfrentar a las personas se fueron. Ellos dijeron, la iglesia de Cristo tiene que estar unida, porque eso glorifica a Dios. Vamos a hacer algo. Yo me imagino papá Cloé, ¿no? Con mamá Cloé y los hijos Cloelitos, no sé cómo se llaman, orando juntos, ¿no? En la mesa, Señor, por favor, uní a nuestra iglesia. Por favor, Señor, que los hermanos dejen de agruparse detrás de los predicadores y esas cosas. Por favor, Señor, que nos unamos alrededor de Cristo, alrededor de la palabra,
que salgamos juntos a predicar el Evangelio. Yo me los imagino así, orando, Señor, por favor, nuestra querida iglesia en Corinto. Yo no me los imagino, de verdad, diciendo, en esa iglesia son todos iguales. Vamos, querida, vamos a buscar otra iglesia, que se maten, eso. Yo no me lo imagino así. Tampoco me los imagino como parado la vereda enfrente, despreciando a la iglesia de Cristo. Los santos, llamados a ser santos. No, hermano. Yo me los imagino como lo dice Pablo aquí, dispuestos a cualquier cosa, con tal de que Dios limpie con su palabra el agua impura de la división en su cuerpo. Es muy interesante. Ellos no solo hablaron, ¿viste? Sino que hablaron con las personas correctas. Pablo, el fundador de la iglesia, y por cómo estaba la cosa, pienso que el único que podía hacer algo al respecto. En vez de, no sé, quejarse por todo eso y contagiarse bronca unos con otros, comentando estas cosas, él dijo, vamos a hablar con Pablo. Pobre, tenía bastante problema Pablo, estaba complicado, ¿no? Sus viajes misioneros, oposición tras oposición. Pero él tenía un peso por la iglesia impresionante. Y a él se le partía el corazón. Tenía dolores de parto. Cada vez que veía que su iglesia no estaba bien. Yo quiero tener ese corazón por la iglesia de Carapachay. Y vos tenés que tener ese corazón por la iglesia de Carapachay. No se hace todo bien en la iglesia de Carapachay, no somos todos perfectos aquí dentro, por favor, ni mucho menos. Pero es nuestra iglesia, hermano, es nuestra familia. Pasan los años y acá estamos. No tenemos que permitir que gente venga de afuera a dividirnos, que gente se inmiscuya a enfrentarnos, a sembrar sospechas entre nosotros, que nos conocemos en algunos casos hace mucho tiempo. En nombre de ningún librito, ningún CD, ninguna predicación explosiva. No, hermano. Glorificamos a Dios cuando estamos unidos. Y algo más, lo último que descato de esta familia, es que estuvieron dispuestos a dar sus nombres. Yo imagino la charla ahí con Pablo en Éfeso, ¿no? Pablo, pasa esto, estamos quebrantados, queremos ver mejor a la iglesia, nos duele el corazón, ayúdanos. Y me imagino la respuesta de Pablo. Bien, buenísimo. ¿Vos estás dispuesto a que yo diga que vos me informaste respecto de estas cosas? ¿Y qué dijo Cloé? Por el versículo 11, claro, ¿no? Claro. Dijo, estoy más que dispuesto. Contá conmigo. Aunque me cacheteen por eso, aunque sufra por eso, la gloria de Cristo es más importante que mi reputación personal. Así que hermano, hermana querida, si Dios te muestra algún síntoma de división, o te revela por allí algún comentario de un divisor, de alguien que está sembrando confusión en la iglesia, con la doctrina, o con nombres, o con libros, o con cantantes, tenés que confrontarlo, hermano. No te tenés que sentar a compartir esa charla con él. Tenés que confrontarlo y decirle, tenés que arrepentirte. Andá a hablar con las autoridades de la iglesia. Ellos te van a escuchar. Tomá un mate con ellos, un café. Si no cambia esa persona, no se arrepiente, no le importa, bueno, hay que sacarlo del seno privado y confrontarlo con testigos. Y si no se arrepiente la persona, hay que llevarla a la iglesia. Y si no se arrepiente, hay que considerarla o tratarla como un gentil y publicano. Yo pienso que el temor de Dios cae sobre las iglesias en el aspecto de la murmuración y de las divisiones, cuando se empiece a disciplinar ese pecado.
Generalmente en las iglesias disciplinamos la fornicación o el adulterio. Sin embargo, la calumnia, hermanos, es la obra del diablo número uno. Número uno. Yo quiero venir a la iglesia y estar re contento con ustedes, alabando a mi Señor y al tuyo. Yo quiero que sirvamos juntos a Dios, que prediquemos el Evangelio del Señor, que nos maravillemos de su palabra y de su persona juntos. Yo no quiero venir a una iglesia donde paso por el pasillo y me tengo que correr porque este hermano está enojado conmigo, el otro piensa que soy un delincuente, el otro me odia, el otro... No, mis amados, por favor. Honramos a Cristo solamente cuando tenemos un mismo sentir. Y vos y yo tenemos que defender eso. Esta iglesia es hermosa. Dios la está levantando por su poder, por su gracia, a través de su palabra y las oraciones de los santos, ¿sí? Es hermoso lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero tenemos que hacer un compromiso de santidad con Dios. En esta área también. En las cosas que toleramos escuchar o que nos toleramos, no permitimos decir. El Señor tiene que humillar nuestro corazón, quebrantarnos. La murmuración es pecado. La división es pecado. La contienda es pecado. Es tan lindo ver crecer a nuestros hijos en una iglesia. Tan lindo tener amigos cristianos en una iglesia. Tan lindo tener compañeros con los cuales honrar al Señor. Compañeras. ¿O no? Es precioso. Pero este tipo de pecado, cuando se tolera, rompe todo eso. Destruye todo eso. Y sufrimos todos, hermano. Todos nos queremos matar. Yo pienso que tenemos que llenar la iglesia de tanta oración que no quede espacio para este tipo de pecados. Porque estos pecados se resuelven solo en la presencia de Dios. Cuando uno va a Dios y se siente expuesto, desnudo,